Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Voy a leer la Nueva Traducción del Viviente. Romanos 2, 14 al 15. Dice la palabra del Señor: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia o sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todo lo que yo voy a expresar hoy, que voy a hablar, tiene que ver con el único objetivo de glorificar a Cristo y que la conciencia de cada uno de nosotros sea despertada de tal forma que podamos ver y reconocer su señorío en todo lo que nosotros hacemos. Yo quiero violar todas las leyes de la homilética hoy. Así que yo voy a hacer como un berenjenal. Y permíteme violar esas leyes, porque hay algunas cosas que necesito, que Dios ha estado tratando conmigo. Ya el mensaje me ha afectado. Yo quiero que el virus pueda expandirse y que se convierta en una pandemia, pero una pandemia de Cristo. Por lo tanto, voy a subdividir la exposición en tres temas muy fundamentales. Ahí es que voy a necesitar de que ustedes tomen notas. Los que trajeron cosas para tomar notas, por favor. Y los que no trajeron nada, que Dios tenga misericordia de ellos. Tres subtemas que vamos a trabajar hoy. El primer subtema es la función y valor de la conciencia. Número 2, la conciencia del ser integral. Y número 3, la conciencia del Padre en el Hijo. Tres temas fundamentales. Y como observarán, en cada uno de los subtemas tenemos la mención de conciencia, porque esa es la palabra clave que quiero usar hoy. Porque si queremos y entendemos que hay una asignación de nosotros de expresar, de comunicar con exactitud la persona de Cristo, debemos de tener una buena conciencia, una limpia conciencia para poder hacerlo con exactitud. Vale la pena decirle a ustedes que Dios es un Dios de exactitud. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ordena hacer, lo hace con exactitud. Por ejemplo, para el templo, Él le dio a los que iban a construir el templo las medidas de cada cosa. Para el arca, le dijo a Noé cómo tenía que hacer el arca. Por lo tanto, es imperante entender que Dios es un Dios de exactitud. Entonces, hay cosas que hacemos como iglesia cuando no se hace debido o como Dios lo ha determinado, salimos de la voluntad de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Es importante entender que hay muchas cosas que hacemos para Dios que nunca nació del corazón de Dios. Hay muchas cosas que hacemos para glorificar nuestro yo y pintamos lo que hacemos que Dios me dijo. La famosa frase incuestionable: Dios me dijo. Yo he conocido a muchas personas que han dicho que Dios me dijo para luego refutar. Y le pregunto, ¿cuál Dios fue que te dijo? Entonces, amados, necesitamos definir y entender lo que es conciencia, la conciencia del ser interior. Lo que define la conciencia de un individuo, de una persona,
es el adjetivo calificativo que acompaña a la conciencia. Porque la conciencia en sí, según sea el adjetivo calificativo que lo acompaña, entonces se determina quién es la persona. El apóstol Pablo solía decir, usar expresiones como buena conciencia, mala conciencia, ¿verdad? Conciencia cauterizada. Todas esas frases son frases apostólicas que están ahí para regular el modus operandi de los hijos de Dios. Ahí que nos medimos. Entonces, cada una de estas expresiones define el grado de Cristo que ha sido formado en el ser de las personas. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera fase, que es función y valor de la conciencia. El primer paso para una buena gestión del tema que estamos tratando hoy es tener una buena definición de la función de la conciencia en el ser interior del hombre. La palabra conciencia viene de una terminología latina, conscientia, que significa con conocimiento. Conscientia significa con conocimiento. Saber dentro de uno mismo lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, la conciencia se puede decir que es el lugar más secreto y sagrado del hombre. Es donde la voz de Dios se hace tangible en nuestro ser interior. Donde Dios nos comunica su verdad. Donde Dios nos reprende de algunas acciones que hacemos. Una de las principales funciones de la conciencia es acusarnos ante cualquier falta o indicarnos que estamos haciendo lo correcto. Y esa voz, señores, es infalible. Todos los errores que tú y yo hemos cometido es por no escuchar la voz de la conciencia. Porque antes de que alguien se te acerca, de hecho, antes de tú hacer cualquier acción que ofende a Dios, la conciencia te dice, esto no está bien. Esto es un tema que debemos de analizar con sangre fría. A ver hasta qué punto estamos escuchando la voz de nuestra conciencia. El apóstol Pablo habla y dice que aún los inconversos que no conocen de Dios tienen esa ley porque por instinto obedecen a esa ley que está ahí. Y esa ley de la conciencia Dios la colocó ahí cuando el hombre alzó su mano y tomó y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Activó la conciencia. Pero dentro del plan perfecto de Dios, eso que se activó, también Dios colocó algo ahí. Y a partir de ahí que Dios le va a comunicar su verdad al hombre, aunque su espíritu durmió. La muerte espiritual del hombre que produjo el desobedecer a Dios, aún dentro de esa muerte, Dios tiene y colocó una parte, una forma de comunicarse con el hombre. Existen 3 niveles operativos de la conciencia. Número 1, 3 niveles operativos. Número 1 es la conciencia adquirida en el huerto del Edén. Vamos a hablar de eso un poquito más profundo dentro de un rato. El primer nivel es la conciencia adquirida en el huerto de Edén. Número 2, la conciencia redimida, segundo nivel. Y el tercer nivel es la conciencia crucificada. 3 niveles que debemos, o 3 niveles operativos de la conciencia. Y todos iniciamos con el primer nivel. Y se hace necesario hablar
y exponer este primer nivel. Este nivel de conciencia opera en los inconversos. Ellos tienen la conciencia de la existencia de Dios, pero no obedecen a las leyes de Dios. Es decir, que todo inconverso, toda persona tiene conciencia de la existencia de Dios. Una persona se hace llamar ateo. ¿Por qué es ateo? Porque tiene conciencia de Dios, pero decide vivir sin Dios. Porque ateo es una palabra compuesta de a, una expresión latina, a que sin, teo que Dios. Una persona atea es una persona que decide vivir su vida sin tener que rendirle cuenta a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros que nos hacemos llamado creyente, decidimos actuar cualquier cosa sin tomar a Dios en cuenta, fue la luela. Así que la conciencia, cuando hablamos de una conciencia del huerto, en el huerto el hombre adquirió ese conocimiento del árbol. Ahí en ese mismo árbol, en un solo árbol, había compañerismo. ¿Están aquí? En un solo lugar estaba el bien. No había problema mientras que no había conocimiento. Hasta que el hombre vio el árbol, su fruto codiciable para comer. Este es el primer nivel. El primer nivel tiene que ver con con la conciencia del Edén, una conciencia despertada. Entonces cualquier inconverso opera en este primer nivel. El segundo nivel es la conciencia redimida. Este segundo nivel opera en los nacidos de nuevo, todo creyente, pero inmaduros. Es un creyente que todavía es inmaduro. Esa persona que todavía está de lechita. Y sigue en el evangelio, tiene 3, 4, 5 años, 10 años y sigue con la misma maramaña. Tiene conciencia de Dios, pero aún es niño. El apóstol Pablo decía a la iglesia de los Corintios: me encantaría darle a ustedes vianda, pero ¿cómo yo les doy a ustedes vianda si todavía son niños? Entonces, las personas que operan en ese nivel solamente conocen a un Cristo redentor. Para ellos Dios, para ellos Cristo les sirve solamente para la salvación. Entonces limitan el evangelio, limitan la gracia solamente reducida a la salvación. Por lo que yo estoy en la iglesia, ¿para qué? Para no perderme. No aportan nada al crecimiento, porque mi meta era salvarme. Porque solamente experimentaron a un Cristo redentor. Y el problema que hay con experimentar al Cristo redentor es que se da el caso que cuando solamente tú conoces al Cristo redentor, en medio de adversidades claudica. Por eso que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Días después, Juan el Bautista está encarcelado para ser crucificado, para ser matado o decapitado. Su siguiente pregunta fue: ¿él es el Mesías? Vayan, pregúntenle a él si él es el que estamos esperando, si hemos de esperar a otro más.
porque él conoció al Cristo Redentor. Pero cuando tú conoces a Cristo resucitado, hay una convicción en tu ser. Como el apóstol Pablo, tú ves en el capítulo 22 de Hechos, está Pablo en la casa de un tal Felipe, con sus 4 hijas profetizando. De repente apareció un profeta mayor llamado Agabo. Y Agabo dijo, tomó el cinto de Pablo. Y él dijo, el dueño de este cinto será amarrado, será entregado por los judíos a los gentiles. Y allí será encarcelado. Y aquellos que estaban ahí se movieron, se movilizaron y dijeron, ay Pablo, que no te pase tal cosa. Y él le dijo a ellos, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes tratando de amedrentarme? No es que no estoy solamente dispuesto a ser encarcelado por él, sino hasta morir por la causa de su nombre. Por eso que él se atrevió a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso habla de una conciencia crucificada. Alguien que ha crucificado sus intereses por la causa del reino, por la causa del llamado que Dios le ha hecho. Y eso es una mente crucificada. La mente crucificada siempre está buscando la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? El primer Adán operó en la mente o la conciencia. ¿Cuál? Por eso que cuando él estuvo en el huerto de Edén, porque todas las escrituras es sombra y figura, tipos. Por eso que estando el primer Adán en el huerto del Edén, cedió a su propia voluntad. Él tomó la voluntad de transgredir y comer del árbol. Sin embargo, el postrer Adán, que es Cristo, se encontró en el huerto de Getsemaní, la misma película. Allí también fue puesto a prueba su nivel de conciencia. Y allí él dijo, Padre, es difícil lo que viene para mí. Es amargo el trago que tengo que tragarme. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la mente o la conciencia crucificada siempre estará buscando hacer la voluntad de Dios. Así que esta propuesta de Pablo revela la conexión indivisible del creyente con Cristo. Y lo afirma en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo afirma que si participamos de su muerte, también participaremos de su resurrección. Y esta verdad eterna tiene el potencial de cambiar toda tu estructura mental. Tiene el potencial de cambiar tu sistema operativo. Sin entender esta verdad eterna, no podremos expresar. Por más mensajes bonitos que te prediquen, no podremos manifestar. No podremos reflejar a Cristo con exactitud. Y Él está esperando de que cada uno de nosotros lo reflejemos a Él con exactitud. Que la gente al mirarte a ti pueda ver a Cristo. Al escucharte hablar, que puedan escuchar a Cristo. Al mirarte a ti, que puedan ver a Cristo. Pedro quiso negarlo a Él, pero cuando Él abría su boca, le decían, lo sentimos. Porque escuchaban a Cristo.
Recientemente alguien dijo una palabra que me voló la tapa de los sesos. Cuando él dijo, un pastor allá en Santo Domingo, él dijo: nosotros no somos cristianos. Y cuando él dijo eso, como que captó mi atención, porque yo soy así. ¿Qué iba a decirle? Y lo primero que la mente nos indica, la mente dice: ¿cuál es la herejía ahora que va? ¿Con quién nos va a salir ahora que no somos cristianos? ¿Cuál es la herejía? Y él dijo: lo que pasa que la primera, o sea, el primer grupito que mencionó y dijo que los discípulos eran cristianos eran la gente de Antioquía. Era la gente del mundo. Al observar a los cristianos o los discípulos, decían: estos son cristianos porque se parecen a Cristo. Aleluya. Pero la verdad, a Cristo no le interesa que te parezca a Él. Él quiere que tú seas Él, porque parecerte a Él es una sombra. Él quiere que tú seas Él, no parecerte. Así que, ¿qué pasa? Que el mundo nos ha llevado a un nivel de aceptar a media la verdad. Toda verdad a media es una gran mentira. Una gran mentira disfrazada de verdad. Digan conmigo exactitud. Oh, sí. Dios espera que seamos exactos en lo que hacemos. Así que esta verdad tiene la función, tiene el objetivo de improntar la vida del Hijo en nuestro ser interior. Todo creyente en camino a la madurez espiritual debe obedecer a la ley de la conciencia crucificada. Ahora bien, amados, el apóstol Pablo nos dejó a nosotros una propuesta que tiene que ver con lo ministerial. En la primera carta, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10, él plantea lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos. Y esos son los requisitos. Y vamos a quitar la palabra, la expresión diácono, vamos a colocar ahí líderes. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos rompiendo con las leyes de la homilética. Así que los diáconos, los líderes, asimismo deben ser honestos. Digan conmigo: honestos. Sin doblez, no dados a mucho vino. Pueden darse su traguito, pero es una mala interpretación del pastor. No se lleven del pastor. No dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el liderazgo. Si son irreprensibles. Pero ¿qué hacemos tú y yo, querido pastor Jordani? La gente llega hoy y porque se sacude 2 veces, lo ponemos en el liderazgo. Sométanlo a prueba. Tírale un par de chelitos por ahí a ver si. Oh, sí. Antes de darle el cargo, mira a ver, pruébalo a ver. Pone una muchachita al lado, así como que media vagabundona, para ver hasta dónde llega. Invítalo a tu casa, destapa una botella de vino, a ver si se va a tomar 2 copas. Con una copa está bien, pero cuando va por 2 o 3, espérate, no dando a mucho vino. Ponte de acuerdo con la esposa
Y dile, mira, vamos a poner a fulano a prueba, a ver. Ese es el consejo apostólico. Ustedes saben la cantidad de dolor de cabeza que nos hubiéramos evitado si nos lleváramos del consejo apostólico. Pero no hay forma, señores, de cumplir con estos requisitos para el liderazgo sin tener una limpia conciencia. Porque hay muchas cosas que esa persona, aun cuando tú pongas a esa persona a prueba, se va a guardar. Pero cuando tiene una limpia conciencia, independientemente si está aquí o en Júpiter, se va a mantener íntegro. No hay forma. No hay forma de resolver este asunto si no operamos en una limpia conciencia. Este pensamiento nos guía a la siguiente pregunta: ¿qué significa tener una limpia conciencia? Tener una limpia conciencia significa que tu interior, donde nadie puede ver, donde nadie alcanza ni siquiera la idea, la mínima idea, como llama esta expresión, la Biblia llama esta expresión como un testimonio interno. Así que tener una limpia conciencia significa que tu interior no te acusa de haber actuado contra la voluntad de Dios, contra tus principios morales, ni contra la verdad que tú conoces. Se lo voy a repetir. Tener una conciencia limpia significa que tu interior no te acusa de haber actuado contra la voluntad de Dios. No te acusa de haber actuado contra tus principios morales. Y tampoco lo hace. No te acusa que haya actuado contra la verdad que tú conoces. En la Biblia la conciencia es como un testigo interno que aprueba o desaprueba nuestras acciones. Y lo leímos anteriormente en Romanos 2:15. Por eso, una conciencia limpia no es simplemente no sentir culpa, sino vivir de tal manera que al evaluarte delante de Dios no haya nada oculto o pendiente que te condene. Este es un tema que va mucho más allá del hablar en lengua, es sacudirte. Una conciencia limpia debe manifestarse en 3 vías. Anótenlo, por favor. Una conciencia limpia tiene que manifestarse en 3 vías. La primera vía, delante de Dios. No tener pecado no confesado. Vivir en obediencia y mantener cuentas claras con Él. Hebreos 13:18, 1 Timoteo 1:5. Aleluya. La primera vía es delante de Dios. No tener pecados no confesados. Vivir en obediencia y mantener cuentas claras con Él. Hebreos 13:18. Y 1 Timoteo 1:5. Eso para que lo lean en su casa. La segunda vía es delante de los hombres. Delante de los hombres. Tratar a los demás con justicia, con amor y con transparencia. Tratar a los demás con justicia, con amor y transparencia, sin engaño ni maldad. Hechos 24:16. Y número 3, delante de uno mismo. Es un compromiso consigo mismo. La tercera vía es con uno mismo. Vivir coherente con lo que sabes que es correcto.
vivir en coherencia con lo que tú sabes que es correcto, sin traicionar tu propia fe y convicciones. Cada vez que tú haces algo que está fuera, desconectado de lo que tú sabes, de tu fe, de tus principios, te conviertes en un traicionero de ti mismo. Así que en términos prácticos me quedan 19 minutos, no sé cómo lo voy a hacer. Y apenas estoy en la introducción. Una conciencia limpia no es perfecta, amados, pero sí rápida para reconocer el error y corregirlo. Yo amo eso de mi esposa y yo amo eso también de mi pastor. Son prontos para reconocer sus errores y corregirlo de inmediato. Eso habla de una conciencia limpia. No es perfección, eso es. No es perfección, es reconocer rápido que cometí ese error y corregir enseguida el error. No significa que nunca falla, sino que no guarda pecado sin arrepentirse. Produce paz interna y libertad para acercarse a Dios. Hebreos 10:22. Y con este conocimiento ahora tocamos el siguiente paso: la conciencia del ser interior. La conciencia del ser, integral. Pablo afirma que el Antiguo Testamento contiene sombras, figuras, tipos, ¿verdad?, de las cosas venideras. Y entender algunos escritos del Nuevo Testamento involucra un buen entendimiento de las sombras, de las figuras y los tipos. Así que vamos a hacer uso de un texto muy conocido que se usa mucho para un asunto escatológico. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Allá el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la versión Reina Valera que todos amamos. Levanten la mano los que aman la Reina Valera del 60. Y la portada tiene que ser negrita, porque si tiene color como que. Pero la NTV nos proyecta como otro panorama del mismo texto. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que en este texto vemos que dentro de la revelación que administraba Pablo, él afirma que tenemos que prestar atención a la individualidad del hombre y no al individualismo. Dios está interesado en el individuo. Dios está interesado en Alfred, pero no está interesado en el pastor ungido Alfred, el hombre muy espiritual, no. Le vale pito a Dios, al hombre mega super espiritual. A Dios le interesa la parte emocional de Alfred. A Dios le interesa el físico de Alfred, el cuerpo. Que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Es decir, que la religión que nos enseñó
que debemos de ser muy espirituales, prestar la atención, porque es un estuche sin valor. Y eso ha llevado a muchos a prestarle mucha atención al espíritu y descuidar la parte emocional. Si te detienes a pensar por un momento, te darás cuenta que un hombre o una mujer tiene el potencial de ayudarte a salvarte, así mismo te puede llevar al infierno. Por eso que debemos de cuidarnos con quién nos vamos a casar, porque esa mujer te puede llevar al infierno, también te puede llevar para el cielo. Sí, ríete así. Y si no me quiere, pregúntale a Sansón. Cuídate, watch out. Watch out. Dios está interesado en el individuo. Un individuo es un ser indivisible. Tú no puedes separar al espíritu de Alfred de su alma sin afectar su existencia. No puedes separar el cuerpo del pastor Jordani de su alma sin afectar su existencia. La existencia del ser está sustentada sobre la base de su tricotomía: espíritu, alma y cuerpo. Debemos de prestarle atención a nuestro ser, a las tres partes. Por eso que el apóstol Pablo, en su consejo apostólico, le dice a la iglesia que todo tu ser sea guardado. Para entender esta declaración del apóstol Pablo, ya que él entiende que las escrituras, mayormente el Antiguo Testamento, contiene muchas figuras, ¿verdad? Muchos tipos. Entonces debemos de acudir a las figuras, a las sombras, para poder entender lo que el apóstol Pablo está hablando ahí. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara y lo guardase. En la figura, tipos y sombras, el huerto, o mejor dicho, Edén, representa el cuerpo del hombre. Ahí se expresa la tricotomía del hombre. Edén representa, Edén representa el hombre. Ahora bien, el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que decimos que no tiene importancia. Este es tu Edén. Ahora bien, tomó Dios y colocó un huerto en el Edén. Y le dijo al hombre: a ese huerto lo vas a labrar y lo vas a guardar, el alma. Y ahí también Dios puso ¿qué? Los árboles. Ahí puso dos árboles. Uno representa a Cristo, el árbol de la vida. Y otro representa el conocimiento del bien y del mal, la conciencia. Y le pone a escoger al hombre. Tú tienes hoy la opción de qué tú vas a comer: de Cristo. ¿Qué tú vas a hacer? Así que Dios le dio el compromiso no de labrar todo el Edén, sino solamente el huerto. El huerto tiene que ver con qué. Yo quiero que tú mantengas eso ahí. ¿Con qué tiene que ver el huerto? Con el alma. Con el alma. Y la función del hombre es labrar. Entonces, ¿qué pasa? El Edén
que figura nuestro cuerpo, Dios encargó al hombre esa tarea de labrar y de guardar. Y cuando vamos al original, nos damos cuenta que la palabra del hebreo para labrar es la expresión abad, que significa trabajar, servir, cultivar, rendir servicio. En Génesis 2:15 tiene la idea de cultivar activamente para que el huerto florezca. Señores, una persona con el alma hecho pedazo no le sirve a Dios. Tú has visto personas que cuando toma un micrófono lo que destila es veneno, y eso habla de cuál es el estado de su alma. Porque no tomó la tarea de cultivar el alma. Y el enemigo es experto en afectar esa parte del alma, de las emociones, para marcar la persona y que no pueda cumplir con su asignación profética. Digan conmigo, la tarea tuya es cultivar mi alma. Hay que cultivar el alma tanto en los aspectos espirituales como en los aspectos emocionales. Cultivar. Lean libros que aporte a tu crecimiento espiritual. Cultiva tu alma. Nosotros somos lo que comemos, lo que consumimos. Cultiva tu alma. Abad significa trabajar, servir, cultivar. Pero guardar es la expresión shamar. Significa vigilar y custodiar y perseverar. Vigilar, custodiar y perseverar. Se usa para describir la vigilancia de un centinela. Es la misma palabra que se usa para guardar la palabra de Dios en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven, su camino? Con guardar, shamar, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y asimismo la expresión, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Ahí está shamar. Así que Adán tenía la responsabilidad de cultivar su alma, su mente, su corazón. Por eso que el primer y gran mandamiento es: sobre toda cosa guardada, perdón, no es el primer gran mandamiento, es un texto bíblico. El primer y gran mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo su alma y su mente. En la administración de la gracia se usa una expresión que desvincula la meritocracia del hombre en la tarea de guardar el huerto, que es el alma. La expresión griega para guardar en el Nuevo Testamento es la palabra tereteye. De ahí viene la expresión tereteo. La raíz de esa palabra tereteo está en voz pasiva. La misma indica una acción recibida, no realizada por uno mismo. Así que en el Antiguo Testamento, el Adán tenía el que guardar el huerto. Era su misión, guardar el huerto. Ahora, cuando entramos en el nuevo pacto, ahora quien te ayuda a guardarte es el mismo Dios de paz. Te santifica por completo. Que todo vuestro ser, espíritu. Ahora derriba toda meritocracia. No es por ti, es por la gracia de Él en tu vida. Es tereo ahora. Por eso el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica para hablarle sobre la gracia de Cristo. La expresión guardado ahí implica mantener bajo vigilancia, preservar, proteger y guardar intacto. Por lo que, amados,
Hay tres cosas, tres funciones que tiene nuestra tricotomía. El espíritu, o sea, eso es lo que tenemos que hacer con nuestra tricotomía. El espíritu debe ser avivado. Para las personas que toman notas. El espíritu debe ser avivado. El alma debe ser custodiado, cultivado. Y el cuerpo debe ser cuidado. El cuerpo debe ser cuidado. Si no cuidamos el cuerpo como templo del Espíritu Santo, Él nos va a pasar factura. Y quiero aterrizar, aunque no pueda tocar, no voy a poder tocar el siguiente paso, pero yo quiero detenerme un momento, un momentito ahí. Dios tiene diversas formas de hablarnos. En el guardar del cuerpo, me pasó algo hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás que venía sintiéndome mal de salud. Y yo me limitaba a hablarle a mi esposa para no mortificarla. Pero yo sentía hormigueo en la cabeza, en diferentes partes, constantemente dolores extremos. Y llegó un momento que yo empecé a orarle al Señor. Y le decía, tú eres mi médico por excelencia siempre. Yo he tenido eso. Yo entiendo que Él es mi médico y todo eso. Y en ese proceso hay un momento en que Dios decidió hablarme. Cuando Dios tiene diferentes formas de hablarnos. Solamente somos nosotros que nos hacemos los chivolocos, que no entendimos lo que nos dijo. Recuerdo que hace unos meses atrás, unos 4, 5, 6 meses atrás, que estábamos en un compartir en las Pacualas donde Nini. Y en un hablar, estábamos hablando, conversando, de repente, Nini me dijo a mí, líder, entonces tú no haces ejercicio, tú no caminas. Me dijo a mí, pues tú te mueres con dinero. Porque el pastor Raimundo vive tirándome bolas calientes, diciéndome como que todo lo mío es poloché. Hacer poloché, yo salgo de la oficina haciendo poloché. Si yo llego tarde a una actividad es porque estaba haciendo poloché. Que todavía no le he pintado a un muchacho a Wanda porque estoy haciendo poloché. De toda esa cosa. Nini me dijo a mí, primo, tú te mueres con dinero. ¿Sabías eso? Y me hice el chivo loco lo que me dijo. Pero aún así yo sentía que algo no estaba bien en mi cuerpo. Pero aún así no tomo decisiones. Nosotros somos lo que comimos es lo que somos. Ahora bien, hay muchas personas que Dios tenía planes con ellos. Pero ellos descuidaron el templo. Desgastaron el templo. Esa herramienta, eso. Porque Dios te puede usar si es funcional el cuerpo. Si no es funcional, no te puede usar. Tendrá que hacerlo con otra persona. Por eso que el templo del Espíritu Santo, el que daña el cuerpo, si destruyes el cuerpo, Dios te destruirá también. Y yo seguí con algunos síntomas. Y de repente yo decidí, yo voy a empezar a caminar, yo voy a empezar a hacer ejercicio, mejorar mi comida. Y de repente, amados, yo estoy caminando en el malecón, estoy escuchando un mensaje. Y el mensaje empezó a hablar sobre que tenemos que cuidar lo que comemos, aquello. Yo cambié el mensaje. Sí, literal. No era de Dios, no era muy espiritual el mensaje. Yo cambié de frecuencia, de canal. Y el siguiente predicador empezó muy bien. Hasta que empezó a tocar el tema también de la comida.
Yo dije, pero ven acá, ¿será que esa gente no está leyendo la Biblia? Como que... Y cambié otra vez. 5 mensajes seguidos me habla sobre la comida. Y la parte que más me confrontó es cuando yo veo que a la iglesia de Corintios el apóstol Pablo le empieza a hablar sobre el manejo de la comida y cataloga y pone al mismo nivel el exceso y el abuso de la comida, al mismo nivel que el abuso del sexo, al mismo nivel. Igual de pecado. Yo dije, yo sé que no es una expresión muy cristiana, pero yo dije, entonces, cuando venía de regreso, como buen predicador y un gran ministro, yo apagué la frecuencia, apagué el teléfono. No, sí, ese mensaje no. Y yo voy caminando muy bien. Y cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo a mí, con este estilo de vida que tú tienes, ¿cuánto tiempo piensas vivir? Y yo quiero hacerte la misma pregunta esta noche. Yo no sé cuál es tu estilo de vida. Aunque se vaya la luz, quiero hacerte la pregunta hoy. Si ustedes quieren, tú bájame el switch. Llamen a Edenorte que bajen el switch. Pero la pregunta que quiero hacerte hoy: ¿cuántos años piensas vivir con el estilo de vida que tú llevas? No, que Dios, yo tengo un llamado de Dios y el llamado me hace inmortal hasta que no se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Basura. Aunque ustedes nos vuelvan a una RU. Mira RU ahí. Aunque nos vuelvan a la siguiente RU, ¿cuánto tiempo piensas vivir con este estilo de vida que llevas? Algunos por fuera se ven muy saludables, pero por dentro, no voy a decir lo que de los fariseos. Yo no sé por ustedes, pero a mí me confrontó. De tal forma que no me hizo peros parados. No sentí nada. Hay gente que dice, yo siento a Dios que me... No me hizo nada de eso. Pero me llevó a una reflexión y a una toma de decisión. ¿Cuánto tiempo piensas tú vivir con el estilo de vida que tú llevas? Si el mensaje no te lleva a un cambio, a tomar decisiones puntuales, tocó tus emociones, pero no tocó tu espíritu. Y eso me llevó a tomar decisiones de trabajar hasta las 5 de la tarde. Ya Raimundo no puede atacarme por esa área, porque a las 5 yo cierro mi oficina, yo me voy. Le dije a mi esposa, ya no trabajo de noche. Yo empiezo a caminar. Hoy yo no pude caminar por el ajetreo, pero aquí yo sudé como un buey. Esta jovencita llegó, me encontró ahí fajado. Ella se echó a reír. Pero hay un cambio que tienes que hacer hoy en tu vida. Hay una decisión que tienes que tomar hoy. Cero Yaroa. Porque hay muchas personas porque se ven flaquitos, creen que estoy saludable, pero no oxigenan su cerebro, no caminan, no se ejercitan. Y de repente, pero fulano estaba bien, le dio una sirimba.
Son enfermedades que solamente existen aquí en este país. Porque tú le preguntas a cualquier otro médico que es una sirimba o un patatú, no saben. Pero señores, si no tenemos una buena conciencia del ser integral, que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Por eso que el apóstol Juan a Gallo le decía: amado, yo deseo que seas prosperado en toda la cosa, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ustedes creen que es así a la ligera, una frase bonita? No, no era una frase bonita. Pero el deseo del apóstol de que Gallo tuviera salud era un deseo de él. Pero lo que iba a hacer que Gallo tuviera salud pertenece a una administración de Gallo. Hay muchas cosas que Dios desea para ti, pero si no tienes una buena administración, Él tiene buenos deseos, porque los deseos que tengo para ti son de bien y no de mal, para darte lo que tú esperas. Pero ¿cómo tú vas a administrar esa verdad? ¿Cómo la estamos administrando? Con eso yo termino. Nada más me quedan 6 minutos. Termino, 6. Termino con eso. Para una próxima ocasión yo podré compartir con ustedes la parte siguiente. Pero nosotros somos, amados, lo que comemos. Si tú eres mucha harina, te vas a convertir en una bola de harina en la calle. ¿Sabes lo que es una bola de harina en la calle? Y la gente te va a decir: cuando te cansas de caminar, rueda. Oh Dios. Yo tengo la orden del Señor de parar aquí. Que no le añada más a lo que se dijo ahora, para que puedan salir de aquí y seguir rumiando como la vaca lo que acabaron de ingerir. Quiero invitar a los pastores, por favor. ¿Dónde están los pastores? Que pasen aquí. ¿Dónde está el pastor Alfred? Pastor Alfred. Los pastores y esposas de pastores. Ahora sí. Los pastores y esposa de pastores, por favor. ¿Pueden voltearse y mirarme, por favor? Amados consiervos, como decía el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño entre ustedes. Yo me considero como tal. Pero hay una verdad que es irrefutable.
Desde que el Señor puso en mi corazón la carga de esta actividad, me ha venido trabajando fuertemente con muchos aspectos de mi vida. Y una de las cosas que Dios me ha hecho entender es que sobre nosotros reposa la responsabilidad de guiar al rebaño. Sí, 1, 2. Y que nosotros, Dios nos tiene aquí para modelar lo que ellos deben de ser. Yo no puedo ser un pastor que no me ejercito, que yo no cuido mi templo o el templo del Espíritu Santo, y pretender guiar a la iglesia del Señor a vivir una vida saludable. Porque somos el ejemplo, porque la unción baja por la cabeza de Aarón. Nosotros somos el ángel que Dios tiene. Por eso que a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia Menor, Dios nos llamó a un diácono, llamó al ángel de la iglesia. Hay una decisión que tú y yo, ustedes y yo, que tendremos que tomar, porque eso es lo que va a modelar la vida integral que Dios quiere que vivamos y que su iglesia viva. Es una responsabilidad de todos, porque nosotros damos de lo que somos. Pero el mensaje puede ser confrontativo, puede ser bonito, pero si no hay una buena conciencia, si no creamos una conciencia personal, no importa lo que externamente se pueda decir, lo que va a guiarnos a nosotros a tomar una decisión es cuando creamos conciencia personal. El Espíritu Santo fuertemente está demandando del liderazgo que sean integralmente guardados todo nuestro ser. Pero para ello necesitamos tener una buena conciencia del ser integral. Dios está interesado en tu físico, porque así, a la medida que tú te cuidas, más Él podrá usarte para cumplir con su asignación. Nunca es demasiado tarde para tomar decisiones. Hoy es el día para analizarse, sentarse como pareja. ¿Cómo vamos a diseñar un plan alimenticio? ¿Cómo vamos a diseñar ese tiempo para salir a caminar juntos, apoyarnos mutuamente? Yo voy a tomar la tarea de orar, aunque yo sea el más pequeño entre ustedes, pero en este momento la unción está sobre mí. Si me permiten, déjenme orar.